El cálido sol matutino iluminaba el campo de béisbol de Riverside, una encantadora y pequeña localidad situada en el corazón de Estados Unidos. El lugar parecía cobrar vida bajo los primeros rayos del día, destacando el vibrante verde del césped y el blanco pristino de las bases que contrastaban vivamente con el marrón del diamante de tierra. En medio de este idílico escenario estaba Osvaldo, un joven fornido con ojos tan resplandecientes como las propias bases del campo. Con cada movimiento demostraba su pasión y habilidad para el juego. Se colocó cuidadosamente los guantes de bateo, ajustándolos en sus manos fuertes y curtidas, mientras sostenía el bate con firmeza, percibiendo su peso y textura. El olor característico del cuero de la pelota de béisbol se mezclaba con el fresco aire de la mañana, llenando sus sentidos y reviviendo recuerdos de innumerables juegos y prácticas. Para Osvaldo, aquel campo representaba mucho más que un simple espacio físico. Era un santuario, un lugar sagrado donde su espíritu se encontraba en su estado más puro y exaltado. Era en ese diamante de juego donde Osvaldo se sentía verdaderamente vivo, donde cada juego era una nueva oportunidad para superar sus límites, y más importantes aún, para conectar profundamente con la tradición y la emoción que solo el béisbol podía ofrecerle. Mientras Osvaldo se posicionaba listo para lanzar la pelota al aire y golpearla con fuerza con su bate, podía escuchar en su mente los ecos de aplausos y la vibrante emoción de una multitud inexistente en ese momento en el campo. El lugar estaba desolado, sin espectadores en las gradas, pero en su imaginación estaba repleto de fans entusiastas. En ese breve y fugaz instante, Osvaldo se imaginó a sí mismo como el jugador estrella de Riverside. Visualizaba una escena en la que él, con un movimiento maestro, conectaba el bate con la pelota enviándola a volar lejos, desatando el júbilo de la audiencia. Se veía recibiendo una ovación de pie, con el público gritando y coreando su nombre en un estallido de admiración y apoyo. Esta visión, aunque efímera, inflamaba su corazón con el ardor y la gloria del reconocimiento, impulsándolo a esforzarse aún más en cada swing y en cada jugada en el campo. El ensueño heroico de Osvaldo se rompió abruptamente con el sonido de una risa sarcástica que resonó a través del campo vacío. Era el señor Kevin Stabler, su profesor de educación física, quien no perdía oportunidad para hacer sentir su presencia de manera desagradable. ¿De verdad crees que vas a llegar a alguna parte con ese físico?, comentó, su voz impregnada de ironía mordaz y su rostro deformado por una sonrisa maliciosa. El señor Stabler, de figura esbelta y siempre erguido en una pose que rayaba en la arrogancia, era tristemente célebre entre los estudiantes por su actitud cínica y amarga. Este profesor parecía haberse tomado como un desafío personal el desalentar a Osvaldo, aprovechando cada encuentro para despreciar sus esfuerzos y sueños en el deporte. En momentos como estos, las palabras del profesor parecían cuchillas diseñadas no solo para cortar el aire, sino también la confianza de Osvaldo. Osvaldo hizo un esfuerzo por contener su creciente frustración. Erguido, alzó la cabeza, con una voz firme y decidida replicó: «Me encanta el béisbol, y voy a seguir jugándolo, no importa lo que usted diga». Su respuesta fue un intento para salvaguardar su pasión frente a la crítica despectiva. El profesor soltó una risa socarrona, avanzando hacia Osvaldo con una expresión de mofa en su rostro. «Oh, así que quieres ser una estrella, ¿eh? Permíteme compartirte un secreto. Los verdaderos jugadores de béisbol poseen tanto forma como agilidad. ¿Y tú? Bueno, te pareces más a la pelota que al jugador», dijo, su tono lleno de desdén. El corazón de Osvaldo latía con fuerza, sus manos temblaban ligeramente, pero tomó una profunda inhalación y respondió, manteniendo su cabeza en alto: «¿Sabe, señor? El béisbol no se trata solo de apariencia física. Es sobre la pasión, la determinación y el amor por el juego. Y de eso tengo de sobra». Su respuesta estaba impregnada en un desafío tácito, reafirmando su compromiso inquebrantable con el deporte que amaba. El señor Stabler resopló con desdén y rodó los ojos, claramente escéptico ante la firmeza de Osvaldo. «Sigue soñando, chico, ya veremos a dónde te lleva esa pasión», dijo con un tono desdeñoso, restándole importancia a la determinación del joven. Osvaldo observó cómo el profesor se alejaba, su caminar cargado de menosprecio, aunque las palabras de Stabler le quemaban por dentro. Se negó rotundamente a dejarse derribar por ellas. Después de todo, él tenía un sueño que alcanzar, y estaba decidido a no permitir que nada, ni nadie, ni siquiera el señor Stabler,
con su actitud cínica, interrumpiera su camino. Su sueño de triunfar en el béisbol era un faro de esperanza y motivación, y estaba resuelto a seguir adelante, sin importar los obstáculos. La casa de Osvaldo siempre resonaba con historias del pasado, sobre todo cuando su padre, con su barba canosa y las arrugas que delataban los años, se sentaba en el sofá y le contaba los días en que las bases de béisbol eran su mundo. El salón se transformaba en un campo de juego y las paredes eran testigos de sus gloriosos recuerdos. Osvaldo, Roberto, su padre, dijo con un brillo nostálgico en los ojos. Hubo un tiempo en que corría por estos campos con la multitud rugiendo mi nombre. Era como música para mis oídos. Osvaldo, con los ojos muy abiertos, estaba pendiente de cada palabra. ¿Y qué pasó, papá? ¿Por qué te detuviste? Roberto suspiró profundamente, con la mirada perdida. Un día, en un partido crucial, resbalé en la segunda base. Fue un terrible accidente. Mi rodilla nunca volvió a ser la misma. Le mostró una larga y sinuosa cicatriz. La tristeza en los ojos de Osvaldo era palpable. Pero eras tan bueno, papá. Debió ser devastador. Roberto asintió, pasando la mano por el pelo de Osvaldo. Aunque el béisbol siempre permaneció en mi corazón, y ver esa pasión en ti es como revivir esos momentos en un día especial. Después de una de estas conversaciones, Roberto llevó a Osvaldo a su antigua habitación, ahora llena de recuerdos y trofeos polvorientos del fondo de un baúl. Sacó un bate. Era robusto, con signos de uso e inscripciones grabadas. Este fue el bate que utilicé para hacer mi primer home run. Ahora te pertenece, dijo el hombre. A Osvaldo se le llenaron los ojos de lágrimas. Se había quedado sin habla. Roberto sonrió y añadió: Ah, y hay una cosa más. Y sacó una tarjeta de béisbol protegida en una funda de plástico. Es la tarjeta de mi jugador favorito. Ahora es tuya. Osvaldo abrazó a su padre con fuerza, sintiendo el peso del legado y del amor que ahora llevaba consigo. Y en ese momento supo que independientemente de los retos, siempre contaría con el apoyo de su héroe. Unos días más tarde, en Riverside, una pequeña ciudad donde las noticias se propagaban con rapidez, el murmullo de las calles y el susurro de los vientos llevaban un solo nombre: Barry Hudson. Este nombre resonaba en las conversaciones de los ancianos sentados en la plaza, en las charlas de los jóvenes en el café local, e incluso en los improvisados anuncios de las tiendas, con la esperanza de atraer a más clientes. Durante la visita del renombrado jugador, la camarera de un pequeño restaurante apenas podía contener su emoción mientras servía un café. ¿Te has enterado?, preguntó a un cliente habitual. ¿Ese es Barry Hudson? Nunca pensé que llegaría el día que volviera a la ciudad. El cliente de mediana edad, con una gorra desgastada, asintió. Ah, sí, ese chico. Realmente se ha hecho un nombre. Sin embargo, nadie estaba más emocionado, o deberíamos decir, calculador, que el señor Kevin Stabler, el profesor de educación física de la escuela local. En su despacho, el señor Stabler, con los lentes puestos en la punta de la nariz, hojeaba viejos recortes de periódico, con artículos sobre Barry. Recordaba a Barry como el prodigio que una vez recorrió los pasillos de la misma escuela y ahora era una celebridad, una leyenda viva. En un encuentro casual en el supermercado, el señor Stabler se encontró cara a cara con la bibliotecaria del pueblo. Señorita Linda, la saludó con una sonrisa forzada. ¿Está tan emocionada como yo por el regreso de Barry? Ella lo miró, con sus ojos penetrantes detrás de sus lentes. Por supuesto, señor Stabler. Después de todo, es uno de los nuestros. Pero, ¿por qué ese repentino interés? El señor Stabler soltó una risita, tratando de ocultar su nerviosismo. Oh, bueno, imagínate el prestigio que aportaría a nuestra escuela si pudiera conseguir un autógrafo o incluso una foto con él. Podría ser una publicidad excelente. La señorita Linda sonrió, reconociendo la jugada del señor Stabler. Por supuesto, señor Stabler. Buena suerte con eso. Y con un gesto de la mano continuó sus compras, dejando al hombre soñando con la visita de Barry y lo que podría aportar a su carrera y a su reputación. La pequeña ciudad bullía de expectación, sobre todo en la escuela local donde la visita de Barry Hudson era el principal tema de discusión. Los pasillos estaban llenos de murmullos y risas excitadas de los alumnos. El señor Stabler, siempre preocupado por su propia imagen,
vio en la visita de Barry una oportunidad única. En su despacho, ensayó su enfoque, hablándose a sí mismo frente a un pequeño espejo de mano. «Oh, Barry, qué alegría verte después de tantos años». Se aclaró la garganta y volvió a intentarlo. «Barry, ¿te acuerdas de mí? El señor Stabler, tu antiguo profesor». Mientras el señor Stabler estaba ocupado con sus ensayos, Osvaldo, que escuchaba la voz de su profesor ocupado practicando, se dio cuenta de que estaba actuando de forma extraña y decidió echar un vistazo rápido al aula vacía. Corrían rumores entre los alumnos de que el señor Stabler guardaba extraños registros sobre los estudiantes, pero Osvaldo nunca les había prestado demasiada atención. Mientras rebuscaba en los estantes y cajones, cuidadoso de que el señor Stabler no lo viera, el chico encontró un cuaderno encuadernado en cuero escondido detrás de unos libros de texto. La curiosidad le llevó a abrirlo, y lo que encontró en su interior fueron unas inquietantes y meticulosas listas de objetos que parecían ser meriendas y pertenencias de los alumnos, con fechas, descripciones detalladas e incluso los nombres de los alumnos a los que pertenecían. Parecía que el señor Stabler tenía una extraña y secreta obsesión por robar bocadillos y otros pequeños objetos de los alumnos y registrarlo todo. Osvaldo, horrorizado, hizo rápidamente fotos de las páginas con su teléfono móvil. Sabía que tenía que enseñárselo a alguien. Su exploración se vio interrumpida por el sonido de voces que se acercaban. Era el señor Stabler, y por el tono alegre, parecía que estaba con Barry. Osvaldo escondió rápidamente el cuaderno y se ocultó tras una estantería. Allí estaba Barry Hudson, en todo su esplendor, mirando alrededor del aula, tal vez recordando sus días de escuela. El señor Stabler, con una sonrisa forzada en la cara, intentaba entablar conversación, hablando de los buenos tiempos y, por supuesto, pidiéndole un autógrafo. Barry, aunque cortés, parecía un poco incómodo con el acercamiento del señor Stabler. Osvaldo comprendió que debía actuar con respecto al hallazgo inesperado. En las páginas de aquel cuaderno de tapa de cuero, había tropezado con un universo oculto y perturbador, perteneciente a su profesor. Cada hoja del diario estaba llena con listas exhaustivamente detalladas de bocadillos sustraídos. Las descripciones abarcaban desde frutas y barras de cereales hasta bocadillos más elaborados, con observaciones meticulosas sobre la calidad y el sabor de cada uno de ellos. Al lado de cada descripción figuraba el nombre del estudiante al que pertenecía el alimento robado. El descubrimiento no solo aceleró el pulso de Osvaldo por el mero hecho de la revelación, sino también por las implicaciones que esto tenía para él y sus compañeros. El joven se enfrentaba a la responsabilidad de decidir cómo manejar esta información tan comprometedora, sabiendo que podría cambiar drásticamente la dinámica entre su profesor y sus amigos. Consciente de la necesidad de compartir lo que había encontrado, Osvaldo organizó rápidamente una reunión de urgencia en el patio de la escuela con sus amigos más cercanos, Carla y Max, llevando consigo las fotografías del cuaderno. Carla, quien llevaba su cabello castaño atado a una coleta alta, tomó el cuaderno con una expresión de curiosidad. A medida que pasaba las páginas, sus ojos se abrieron cada vez más, llenos de estupor y horror. «Es mi merienda del martes. Sabía que no se había esfumado sin más», exclamó, con una mezcla de indignación y alivio por haber resuelto el misterio. Max, un chico delgado que siempre usaba gorra al revés, compartía la sorpresa de Carla. Con voz elevada y un tono de incredulidad, señaló otra entrada en el diario. «Y mira esto», dijo, mostrando la página. «Son las papas fritas caseras que preparó mi madre. He estado pensando toda la semana que las había perdido». La revelación les trajo tanto shock como claridad sobre los pequeños misterios de sus almuerzos desaparecidos. Los tres amigos experimentaron una combinación de enfado e incredulidad al procesar lo descubierto. Se preguntaban cómo era posible que alguien, en particular un educador, pudiera actuar de manera tan reprochable. Carla, quien a menudo era la más expresiva del grupo, se sintió profundamente traicionada. «Confiaba en él», dijo con voz quebrada y los ojos húmedos por las lágrimas. «Pensé que los profesores estaban aquí para protegernos, no para aprovecharse de nosotros». Su decepción era palpable, sintiéndose vulnerada por alguien a quien había considerado un protector. Max, por su parte, intentaba analizar la situación desde un ángulo más racional. «Tal vez tenía hambre.
o quizás hubiera alguna otra explicación detrás de sus acciones. Reflexionó, buscando algún motivo que pudiera justificar tal comportamiento, aunque se le hiciera difícil encontrarlo. Osvaldo, con un sentimiento firme de justicia, estaba resuelto a exponer la situación. No importa la razón, nadie debe ser víctima del señor Stabler. Otra vez. Esto es profundamente perturbador y debe ser llevado a la luz pública, afirmó con determinación. Su decisión reflejaba su compromiso con la verdad y la justicia para él y sus compañeros. A medida que los estudiantes cercanos empezaron a percibir la gravedad de lo que se revelaba, se congregaron alrededor de Osvaldo, Carla y Max. La noticia se difundió con rapidez, semejante a un incendio en un campo árido, y en breve, todo el ambiente escolar se vio envuelto en un torbellino de conmoción. La tensión en el ambiente era palpable. El campo de béisbol de Riverside, normalmente un lugar de reunión tranquilo y alegre, se transformó en un hervidero de actividad y murmullos. La expectación ya era alta debido a la anticipada presencia de Barry Hudson, un conocido exalumno y ahora un célebre atleta. Pero el inquietante descubrimiento relacionado con el señor Stabler añadió una capa de tensión aún más intensa. Conmocionados por la revelación de la obsesión oculta del profesor, los estudiantes y el personal reaccionaron con una mezcla de incredulidad y alarma. El ambiente cargado reflejaba no solo sorpresa, sino también el desasosiego de tales noticias que provocaron en la comunidad escolar. Entre los estudiantes, las conversaciones eran apenas un murmullo rápido, acompañadas de miradas cargadas de ansiedad y expectativa ante los próximos acontecimientos. En este clima de suspenso, Osvaldo, Carla y Max se dirigieron hacia Barry, quien se encontraba calentando para su próxima demostración. Osvaldo asumió el liderazgo del grupo, con una mirada firme y resuelta que encontró los ojos de Barry. «Señor Hudson», inició con voz grave, marcando la seriedad del momento. «Hay algo que debe saber sobre el señor Stabler». El semblante de Barry, que hasta ese momento era de concentración relajada en su preparación, cambió a una expresión de preocupación en cuestión de segundos. «¿Qué ha ocurrido?», preguntó de inmediato, captando la gravedad en el tono de Osvaldo. Su postura se tensó, preparándose para escuchar lo que fuera que esos jóvenes tenían que decirle. Carla extendió el cuaderno hacia Barry. Previamente, los tres amigos habían ingresado discretamente a la habitación donde se guardaba el objeto y lo habían tomado como evidencia de la extraña conducta del profesor. A medida que Barry pasaba las páginas del cuaderno, su rostro reflejaba una creciente preocupación. Cada entrada le revelaba más sobre la inquietante obsesión del señor Stabler, y su expresión se oscurecía a medida que observaba el contenido y comprendía la gravedad de lo que estaba viendo. Max, tratando de aliviar la tensión, dijo: «Simplemente pensamos que deberías saberlo, teniendo en cuenta lo mucho que el señor Stabler trataba de impresionarte y todo eso. Además, no sabíamos a quién más acudir». Barry levantó la mano, haciendo callar a Max. «Esto es inaceptable», dijo, mirando el cuaderno con disgusto. «Hay que hacer algo». Viendo la determinación de Barry, Osvaldo propuso su idea. «Tal vez podamos hacerlo juntos, demostrarle a él y a todos los demás que este tipo de comportamiento no es aceptable». Carla y Max asintieron con la cabeza y tras un momento de contemplación, Barry asintió. Durante una pausa programada en el evento con todas las miradas puestas en él, Barry se acercó al micrófono. El señor Stabler, ajeno a la tormenta que se avecinaba, sonrió confiado. «Señoras y señores», Barry comenzó, «hoy he venido aquí para jugar y enseñar un poco de béisbol, pero antes tenemos que tratar un asunto más importante». Sostuvo el cuaderno en alto. «Aquí se ha descubierto un registro de todos los bocadillos robados a los estudiantes por un miembro de la facultad». El público murmuró y todas las miradas se volvieron al señor Stabler, que empezó a palidecer. Osvaldo, Carla y Max se levantaron, uniéndose a Barry. «Esto», continuó Barry, «es una violación de la confianza que todos los profesores deberían tener, y creo que todos ustedes tienen derecho a saber quién lo hizo». Lanzó una mirada desafiante al señor Stabler. «¿Qué tiene que decir en su defensa, señor Stabler?». El silencio que siguió fue ensordecedor. La revelación del señor Stabler había conmocionado a la ciudad de Riverside, pero lo que siguió fue una transformación igualmente notable, con todos los ojos puestos en Barry. Muchos esperaban que la atención de aquella tarde se volviera al béisbol,
Pero Barry, con su mirada penetrante y su postura dominante, cambió el curso de los acontecimientos. He jugado al béisbol casi toda mi vida. Barry empezó a ajustar el micrófono para captar su voz fuerte y clara. A lo largo de los años, he aprendido que este deporte no consiste solo en correr, batear o lanzar. Se trata de carácter, integridad y coraje. Hizo una pausa y sus ojos se encontraron con los de Osvaldo, que estaba de pie junto a sus amigos, todavía procesando la avalancha de emociones de aquel día. Hoy he visto a un joven demostrar más valor e integridad que muchos adultos que he conocido en mi carrera. Osvaldo, no solo defendiste a tus compañeros, sino que también mantuviste los valores a los que todos deberíamos aspirar. Un murmullo de acuerdo recorrió la multitud. Muchos asintieron y aplaudieron, reconociendo la valentía de Osvaldo, Carla y Max. Palmeaban la espalda de su amigo, compartiendo el momento de triunfo. Barry continuó. A menudo el mundo nos dice que nos dejemos llevar, pero tú, Osvaldo, nos has demostrado a todos lo que significa ser valiente, lo que significa enfrentarse a la adversidad y hacer lo correcto. Mientras resonaban las palabras de Barry, Roberto, el padre de Osvaldo, se acercó en silencio. Estaba visiblemente conmovido. Sus ojos se llenaron de lágrimas de orgullo. Cuando Barry terminó su discurso, la multitud estalló en aplausos. Osvaldo, aún en estado de shock, observó a su padre. Roberto lo abrazó con fuerza y le susurró al oído. Siempre supe que eras especial, hijo. Hoy se lo has demostrado a todo el mundo. Los dos compartieron un momento, el tipo de conexión que solo un padre y un hijo pueden entender. Osvaldo puede haberse convertido en un héroe para Riverside, pero el reconocimiento de su padre fue el verdadero premio de aquel día. La multitud aún estaba dirigiendo la escena heroica que acababan de presenciar. Las inspiradoras palabras de Barry habían conmocionado y conmovido a todos los presentes en Riverside, pero la sorpresa aún no había terminado. Barry, sonriente, se acercó a Osvaldo y le pasó un brazo por los hombros. Osvaldo empezó a captar la atención de la multitud. He conocido a muchos jugadores con talento en mi vida, pero lo que has hecho hoy requiere otro tipo de talento, uno que no siempre se celebra pero es esencial. Osvaldo, sintiéndose un tanto avergonzado por la situación, agachó la cabeza. Sin embargo, Barry, con una mano aún libre, le levantó suavemente la barbilla, motivándolo a mantenerse erguido y mirar hacia adelante. Por tu valentía y honestidad, estaría honrado de invitarte a ti y a tu familia a una cena especial en mi casa. Le ofreció con un gesto de reconocimiento y aprecio. Al oír esto, el público reunido rompió en un estruendoso aplauso. Carla y Max se miraron con un brillo de admiración en los ojos, sintiéndose increíblemente orgullosos de su amigo. Los ojos de Osvaldo se iluminaron con emoción, tocado profundamente por el gesto de apoyo y la ovación de los presentes. De verdad, señor Hudson, sería un honor. Barry se rió entre dientes. Llámame Barry. Y sí, hablo en serio. Quiero que tú y tu familia experimenten un poco del mundo del béisbol, con el que siempre han soñado. Los ojos del señor Roberto se llenaron de lágrimas. Dio un paso adelante, tendiéndole la mano a Barry. Será un honor, señor Hudson. Mi hijo le idolatra. Carla y Max se unieron a la conversación, ansiosos por expresar su gratitud. Mientras tanto, todo el mundo exigía respuestas al señor Stabler y a su extraña obsesión, y el profesor estaba tan acorralado que no encontraba una salida a la situación. Al anochecer del día siguiente, Osvaldo y su familia llegaron a la impresionante casa de Barry. El hogar estaba situado en una zona exclusiva y su arquitectura elegante presagiaba una velada especial. A su llegada, fueron acogidos calurosamente por una asamblea de jugadores y entrenadores renombrados del mundo del deporte, figuras que Osvaldo, hasta entonces, solo había tenido la oportunidad de ver a través de la pantalla de la televisión. La cena se dispuso en una extensa mesa de roble situada al aire libre, bajo un cielo limpiamente estrellado. El ambiente era mágico, con antorchas y luces titilantes que añadían un brillo festivo a la noche. Conforme avanzaba la velada, Osvaldo se encontró en medio de conversaciones entrañables, compartiendo anécdotas, carcajadas y sueños con aquellos a quienes tanto admiraba. Esa noche, en la cálida compañía de leyendas del béisbol y bajo el vasto cielo nocturno, el mundo del béisbol le pareció más cercano y accesible que nunca, como si de verdad pudiera ser parte de ese universo tan especial. El ambiente opulento de la residencia de Barry
se impregnaba de risas y charlas cordiales, mientras se distribuían platos exquisitamente preparados a los invitados. El aire se llenaba de aromas tentadores y el murmullo constante de conversaciones amenas. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los asistentes estaban envueltos en sus propias charlas animadas, un intercambio en particular comenzó a captar la atención de algunos. Roberto y Barry, ubicados juntos en una mesa colocada frente al césped, ahora bañado por una suave iluminación nocturna, estaban claramente sumergidos en un diálogo serio. Sus expresiones indicaban que la conversación era considerablemente profunda y grave, marcando un contraste notable con el tono general de festividad que predominaba en el resto del evento. Osvaldo, sentado un poco más adelante con Carla y Max, intentaba no mostrar que estaba escuchando a escondidas, pero su curiosidad era palpable. Roberto. Barry empezó con un tono más serio. Cuando era más joven solía ir a los partidos locales y verte jugar. Tenías una energía en el campo que era, bueno, contagiosa. Roberto puso cara de sorpresa. ¿Hablas en serio, Barry? Nunca imaginé que alguien de tu estatura se hubiera fijado en mí. Barry asintió. Yo era solo un niño, pero verte jugar con esa pasión y determinación me inspiró. Recuerdo un partido en particular, donde llovía y todos pensaron que te rendirías, pero tú seguiste adelante, deslizándote por el barro, decidido a atrapar aquella pelota. Muchas gracias, Barry. En cierto modo, saber que he inspirado a alguien como tú significa para mí más de lo que puedas imaginar. Barry sonrió. Nunca sabemos el impacto que podemos tener en la vida de la gente, ¿verdad? Y tú, Roberto, influiste en la mía. De hecho, eres una de las razones por las que hoy estoy aquí como jugador. Osvaldo, que escuchaba discretamente cada palabra, sintió una oleada de emoción. Miró a su padre, un hombre al que siempre había admirado. Ahora bajo una luz aún más heroica, y en ese momento se dio cuenta de que a los héroes no siempre se les reconoce por los focos, sino por las vidas que tocan en silencio. Mientras el suave sonido de la chimenea llenaba la habitación, Osvaldo se alejó un momento y encontró consuelo en el balcón de la casa de Barry. Las lejanas luces de la ciudad centelleaban como un cielo estrellado en la tierra, y el aire fresco de la noche era un bienvenido respiro lejos del bullicio de conversaciones y risas. Osvaldo reflexionó sobre los recientes acontecimientos a los que se había enfrentado, y ahora se encontraba en casa de Barry Hudson, una leyenda del béisbol. Pero por muy emocionante que fuera todo esto, Osvaldo sentía un peso en el corazón. ¿Está todo bien, hijo? La suave voz de Roberto interrumpió sus pensamientos. Osvaldo asintió débilmente, pero sus ojos distantes revelaron su contemplación. Papá, toda mi vida soñé con ser como tú, y luego como Barry, pero ahora me pregunto si es lo que realmente estoy destinado a ser. Roberto se sentó junto con su hijo, mirando al horizonte. El béisbol, hijo mío, es solo un juego. Estar destinado a jugar no se basa si eres un corredor rápido, o la fuerza de tu lanzamiento, o la precisión de tu swing. Está en el carácter, la integridad y el valor para hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Osvaldo suspiró. Supongo que tienes razón. Ver a Barry, un hombre que ha logrado tanto, y darme cuenta de que se inspiró en ti, no solo por tus hazañas atléticas, sino por tu corazón, me hizo darme cuenta de que los verdaderos héroes están hechos de algo más. Roberto sonrió, rodeando con un brazo los hombros de su hijo. El béisbol es una pasión, y es estupendo ser bueno en ello, pero nunca olvides que el verdadero valor de un hombre reside en la fuerza de su carácter. Y tú, hijo mío, has demostrado al mundo que tienes un corazón de oro. Osvaldo miró a su padre con ojos brillantes, comprendiendo por fin el verdadero significado de la fuerza. La noche continuó, pero aquel momento de comprensión permanecería con el chico el resto de su vida. El sol brillaba, arrojando una nueva luz sobre la pequeña ciudad que había pasado por tantos tumultuosos acontecimientos. Por ejemplo, la reciente expulsión de Stifler de la escuela, y una semana después, su marcha del pueblo y la creciente reputación de Osvaldo como joven íntegro y valiente. Un aura de esperanza y renovación impregnaba las calles del campo local, antes relegado a un triste silencio debido a la ominiosa presencia del señor Stifler. Ahora resonaba, con el sonido del cuero golpeando el bate, las risas y los gritos entusiastas de los jóvenes aspirantes a jugadores. El chico, con su uniforme inmaculado y su característica gorra, se paseaba ante los jugadores, dando consejos, corrigiendo posturas, sobre todo, animando a cada niño a creer en sí mismo. Billy,
Llamó Osvaldo a un niño flaco y pecoso que parecía tener problemas con su lanzamiento. Recuerda mantener el equilibrio y soltar la pelota en el momento adecuado. Tú puedes. Billy asintió, con la determinación brillando en sus ojos, y tras unos cuantos intentos, su lanzamiento mejoró notablemente. Junto al campo, varios padres, abuelos y residentes locales se reunieron, trayendo bocadillos y animando a sus jóvenes atletas. El ambiente era contagioso, y el pueblo que antes había estado ensombrecido por la amargura, ahora estaba unido por el amor al béisbol y la admiración por Osvaldo. Los leales amigos, Carla y Max, también desempeñaron papeles vitales en la liga. La chica organizaba los horarios de los partidos, mientras que Max ejercía de entrenador ayudante, siempre dispuesto con una broma o una palabra de ánimo. «Has hecho algo realmente especial, Osvaldo», comentó Max, mientras observaba a los niños jugar. El chico sonrió, con la confianza claramente reforzada tras los recientes acontecimientos, pero manteniendo la humildad que le caracteriza. «No se trata de mí, Max. Se trata de dar a estos niños la oportunidad que todos deseamos, la oportunidad de soñar y creer que pueden ser lo que quieran». Una liga juvenil de béisbol no era solo un lugar para que los niños jugaran, sino una representación de la resistencia de esa hermosa ciudad. Osvaldo había plantado una semilla de esperanza en la comunidad, y con el tiempo, esa semilla crecería, inspirando a las generaciones futuras a perseguir sus sueños, sin importar los obstáculos. Con el paso del tiempo, y gracias a las significativas contribuciones de Osvaldo a la comunidad, logró establecer una exitosa liga juvenil de béisbol. El ambiente en el campo de juego era vibrante y electrizante, especialmente durante el emocionante último partido de la temporada. Las tribunas rebosaban de espectadores entusiasmados, quienes esperaban con gran expectación el desarrollo del encuentro. El cielo al atardecer se teñía de tonos cálidos, mientras una brisa ligera hacía ondular las hojas de los árboles circundantes, añadiendo un toque pintoresco al escenario. Familias enteras, amigos y vecinos se reunían, vitoreando cada movimiento en el campo. Sin embargo, había un momento que todos anticipaban con especial emoción. Osvaldo, quien se había convertido en un héroe local, aún no había aparecido al bate. La tensión aumentaba a medida que la comunidad aguardaba verlo en acción, esperando que desplegara su magia en el campo una vez más. Por fin había llegado el momento. Osvaldo se acercó a la caja de bateo girando el bate especial en sus manos. Ese bate contenía una historia, un legado. Era el regalo de su padre. Podía sentir el peso de las expectativas sobre él, pero había algo más profundo, una conexión que le unía al pasado y al futuro. A medida que Osvaldo se posicionaba para enfrentar el próximo lanzamiento, un torrente de recuerdos comenzó a fluir por su mente. Visualizó su propia imagen años atrás, cuando era apenas un niño recordete y blanco de las burlas del señor Stabler. Luego, su memoria lo llevó al momento crucial en que descubrió el cuaderno incriminatorio, un hallazgo que cambió el curso de muchas cosas. Recordó también el día en que se había enfrentado a Barry Hudson, un punto de inflexión que marcó su crecimiento personal y su reputación en la comunidad. Y más dulces y significativos aún, revivió los momentos que había compartido con su padre, Roberto, cuyos consejos y apoyo habían sido pilares fundamentales en su vida. Cada uno de estos recuerdos, desde los desafíos hasta los apoyos, tejían la historia de su evolución no solo como jugador, sino como persona. Estos pensamientos llenaban su corazón de resolución y gratitud mientras se preparaba para batear. La pelota le llegó rápida y precisa. Con un movimiento fluido y poderoso, Osvaldo conectó el bate con la pelota, y éste se elevó hacia el cielo. El campo se sumió en un silencio momentáneo, solo para ser roto por vítores y gritos eufóricos cuando la pelota sobrepasó la valla, señalando un home run. Con el corazón acelerado y una sonrisa en la cara, Osvaldo empezó a correr por las bases. Cada paso estaba lleno de significado, una celebración de todas las adversidades que había superado, un testimonio de su fuerza interior. Y entonces, cuando se acercaba a la última base, vio la figura familiar de su padre, Roberto, esperándole en el home. Roberto, con lágrimas en los ojos, extendió los brazos dispuestos a abrazarle. El impacto emocional fue intenso cuando Osvaldo se lanzó a los brazos de su padre, ambos compartiendo un momento de puro triunfo, no solo en el partido, sino en todo el viaje que habían afrontado juntos. «Lo has conseguido, hijo», exclamó emocionado Roberto. Osvaldo, con la voz entrecortada, respondió: «Lo hemos conseguido, papá. Juntos». Y mientras el campo estallaba en aplausos y alegría, padre e hijo permanecieron abrazados,
celebrando no solo una victoria en el béisbol, sino una victoria en la vida. Si te ha gustado la historia, no olvides darle me gusta y compartirla. Déjanos en los comentarios tus impresiones y no te pierdas la próxima historia en tu pantalla. Seguro que te va a emocionar.